Todas estas ecuaciones diferenciales pertenecen a un grupo de ecuaciones diferenciales conocidas como ecuación diferencial de Cauchy-Euler. La principal característica de la ecuación de Cauchy-Euler es que en todos sus términos la potencia de la x coincide con el orden de la derivada. Aquí, por ejemplo, la x está elevado al cubo y la derivada es de tercer orden. En este otro término, la x está elevada a la primer potencia y la derivada es de primer orden. La ecuación diferencial de Cauchy-Euler de primer orden se puede resolver por separación de variables. Enviemos este término del lado derecho con signo contrario. Del lado izquierdo nos conviene reunir la variable y en el lado derecho todo lo que dependa de x. Esta y la enviamos al lado izquierdo dividiendo. Así, de esta manera. Enseguida, todo lo que sea x lo vamos a reunir en el lado derecho. Así nos queda en el lado izquierdo y así en el lado derecho. A esta combinación de constantes le podemos llamar m. Y como las variables ya están separadas, podemos integrar en ambos lados. En el lado izquierdo obtenemos logaritmo de y en el lado derecho m por logaritmo de x. El lado derecho también puede ser escrito como logaritmo de x a la m. Y finalmente podemos aplicar la función exponencial en ambos lados. Y esta es la solución de la ecuación diferencial de Cauchy-Euler de primer orden. Y lo que estamos viendo es que la solución siempre es una potencia de x. Esta es una muy buena observación. A continuación intentaremos resolver una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de segundo orden. Es cierto que en esta unidad ya aprendimos a resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero solo mientras tengan coeficientes constantes. Y la de Cauchy-Euler tiene coeficientes variables. Por eso los métodos que conocemos no son válidos. Entonces, en lugar de resolverla, vamos a proponer una solución. Si acabamos de ver que todas las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler de primer orden tienen como solución una potencia de x, entonces quizás para las de segundo orden también sea válida esa solución. Es solo una suposición. Tenemos que averiguar si realmente satisface a la ecuación diferencial. Y para saberlo tendremos que sustituir. Nos conviene calcular su primera y su segunda derivada. Esta es la primera derivada y esta es la segunda derivada. Ya podemos sustituir en la ecuación diferencial. Y según la ecuación diferencial, todo esto debería de ser igual a 0. Voy a colocar un signo de interrogación porque aún no sabemos si la igualdad se cumple. Hagamos que esta x cuadrada multiplique esta x y que esta primer potencia de x multiplique esta otra x. Ahora podemos factorizar x a la m. Así nos queda la factorización y aún no sabemos si la igualdad se cumple. La igualdad se cumplirá si logramos que la cantidad encerrada entre corchetes tenga un valor de 0. Y que ello se cumpla depende del valor de m. Ya podemos concluir. Supusimos que esta era la solución. Ahora podemos afirmar que la suposición es correcta. Una potencia de x sí es la solución, siempre y cuando la potencia tome los valores dados por esta ecuación auxiliar. Podríamos hacer un desarrollo similar para una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de tercer orden. Y llegaríamos a la conclusión de que las soluciones siguen siendo potencias de x. Las ecuaciones de Cauchy-Euler siempre tienen como solución potencias de x. Desde luego que la ecuación auxiliar para las de tercer orden sería diferente. Esta es su ecuación auxiliar. Regresemos a la de segundo orden, para la cual dijimos esta era su ecuación auxiliar. Como podrás ver, se trata de una ecuación algebraica de segundo grado, por lo que nuevamente habrá que considerar, según el discriminante, 3 casos al momento de reportar la solución. Si el discriminante es positivo, las raíces son reales y diferentes, y la solución se debe de escribir así. Si el discriminante vale 0, las raíces son repetidas.
Y la solución general se escribe de esta manera. Lo importante a tener en cuenta en este caso es que cada vez que una raíz se repita, se debe multiplicar por logaritmo de x. Y cuando el discriminante es negativo, las raíces son complejas. Y la solución general se tendrá que escribir de esta manera. Estos casos también hay que tomarlos en cuenta en las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler de orden 3, 4 o superior. Enseguida unos ejemplos. La reconocemos como una ecuación de Cauchy-Euler. Identificamos el valor de los parámetros A, B y C. Y en base a ellos construimos la ecuación auxiliar. Esta es la ecuación auxiliar. Si la resuelves con la fórmula general, te darás cuenta que las raíces son complejas. La parte real vale 5 y la parte imaginaria vale 2. Se ha presentado el caso 3. Y de acuerdo al caso 3, así es como debemos describir la solución. Segundo ejemplo. También es una de Cauchy-Euler de segundo orden. Estos son los valores de A, B y C. Y esta es su ecuación auxiliar. Cuando la resuelvas, te darás cuenta que las raíces son reales y diferentes, como en el caso 1. Por eso la solución se debe describir de esta manera. Siguiente ejemplo. Sigue siendo de Cauchy-Euler, pero de tercer orden. Se identifican las 4 constantes y en base a ellas se construye la ecuación auxiliar. Así es como debe de quedar la ecuación auxiliar. Los divisores de 15 y los divisores del 2. Y todas estas son las posibles raíces racionales. Ensayemos la división sintética. Intentemos con el 5 positivo. El primero se baja tal cual. 2 por esquina nos da 10. Con el 11 negativo, menos 1. Por esquina, menos 5. Con el 2, menos 3. Con la esquina, menos 15. Y al final obtenemos un 0. Significa que hemos encontrado la primera de las 3 raíces. Y además ahora tenemos una ecuación de segundo grado, que puede ser resuelta con la fórmula general. Y estas son sus raíces. Como podemos ver, todas las raíces son reales y diferentes. Se ha presentado el caso 1 de manera exclusiva. Y la solución la escribimos así: una constante x elevada a la primera potencia que encontramos, otra constante x elevada a la segunda raíz que encontramos, y por último una tercera constante x elevada a la última raíz que encontramos. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. La próxima sesión resolveremos más ejemplos.